Muy bien. Hermanos, ¿cómo combatir estos errores que el diablo promueve en la vida del creyente? Pues nada, el primero de ellos, primer remedio contra estos tres errores que hemos visto. El primero es recordar una y otra vez que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Yo no puedo llegar a la conclusión de que porque Cristo lo ha hecho todo por mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Hermano, es verdad que nuestras obras nada añaden a la justicia de Dios, de Cristo a nuestro favor. Pero también es cierto que nuestras obras son la evidencia necesaria e irrefutable que nosotros hemos descansado en la justicia de Cristo. De que la nuestra es una fe veraz y verdadera. Como decían a los antiguos, nosotros no somos salvos por las obras, pero tampoco somos salvos sin obra. ¿No es verdad? Santiago, en ese sentido, Santiago capítulo 12 es bien claro. O sea, las obras no son el fundamento de nuestra salvación, pero las obras son la evidencia de que de verdad estamos en la senda de la salvación. De que la nuestra es una fe vital, de que la nuestra es una fe viva. En efecto, las obras de la fe son lo que diferencian a la fe del diablo de la fe de Abraham. ¿Es verdad? Satanás conoce, cree que Dios le hay, pero ni le ama ni le obedece. Abraham conoce y cree. Tal vez tenga un conocimiento hasta inferior que el del diablo, pero ama y obedece. Por lo tanto, ha caído en un error grave aquel que considere que porque Dios lo ha hecho todo, porque el Señor lo ha hecho todo, yo no tengo que hacer nada. Al contrario, porque el Señor lo ha hecho todo, hermanos, nosotros lo damos todo, nosotros lo hacemos todo. Amén. Porque Él lo ha hecho en mí, entonces yo también lo voy a hacer. La fe sin obras es una fe muerta. En segundo lugar, los creyentes deben recordar que si quieren servir a Jesús, tendrán siempre su ayuda. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos llama a ir a las naciones, predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a las naciones a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, pero luego nos otorga una promesa que dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, es verdad que a veces el Señor nos manda a hacer cosas que son difíciles para nosotros. Pero su promesa es que Él siempre está con nosotros. Cuando Él llama a un padre a ocupar su lugar en el hogar, pastoreando el corazón de su esposa, o ocupando el lugar que le corresponde para la disciplina de sus hijos, a algunos maridos eso les puede parecer una montaña insoportable, muy alta, muy difícil de llevar. Pero Cristo dice, yo estaré contigo. Cuando el Señor le exige y demanda de sus hijos que perdonen en una situación muy difícil, a un familiar que les ha herido, o a un hermano en la congregación que les ha causado daño, puede parecer psicológicamente casi imposible hacerlo. Pero el Señor dice, yo estaré contigo hasta el final. Hermano, no tenemos un amo cruel, amén. Tenemos a un Señor que junto a la demanda, cuando Él nos ordena seguirle y servirle, a vivir en santidad, Él viene con nosotros para colaborar con nosotros y ayudarnos y hacer y obrar en nosotros aquello que de nosotros demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Otro remedio. Hermanos, los creyentes deben recordar que es difícil servir a Cristo para su viejo hombre, para los remanentes de su naturaleza caída. El nuevo hombre, por su parte, se goza en servir a Cristo. Mira lo que dice aquí Thomas Brooks. Él dice, el nuevo hombre se goza en seguir a Cristo. Esa es su naturaleza pecaminosa a quien no le gusta servir a Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice, según el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Para la nueva criatura, el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Para el nuevo hombre, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino causa de gozo. Todos los creyentes saben que esta es la verdad. Y hay algo en su interior que les hace disfrutar agradando a Dios. Amén, hermano. Si las demandas de Cristo son difíciles de cumplir, no lo son porque sean en sí mismos difíciles o desagradables, sino a causa del pecado. A fin de cuentas, ¿quién puede decir que es desagradable el llamado a amar a nuestro prójimo? A servir a aquel que tenemos al lado, a fructificar cuando el fruto consiste en amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Las demandas de Dios no pueden ser más bellas, dóciles, livianas y placenteras. Entonces, ¿dónde está el problema? Jamás en las demandas de Dios. Jamás en que Él sea un amo extremadamente exigente, sino en que chocan de manera firme y agresiva con el pecado que milita en nuestros miembros. Y eso es lo que hace que muchas veces sea difícil y a veces extremadamente difícil obedecer a algunos de sus mandamientos. Pero bendito sea el nombre del Señor, como os dije anteriormente, Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Muy bien, hermanos, hasta aquí este segundo apartado del servicio. Vamos a ir al tercero, capítulos 12 al 14. Satanás está constantemente queriendo que nosotros dudemos de nuestra salvación. Hermanos, la condenación es una de las principales armas de Satanás. Esta puede venir a partir de un juicio improcedente, en el que Satanás nos acusa de falsedades, cosas que no son verdaderas, o a partir de la inducción a la justicia propia y al orgullo o al desespero. Hermanos, Satanás nos va a estar haciendo constantemente dudar de que realmente somos hijos de Dios, de que hemos sido salvos. Y él tiene varios modos, varias flechas para intentar hacerlo. La primera de ellas, Satanás hará que los creyentes estén siempre preocupados por sus pecados. Capítulo 12. En otras palabras, el diablo está constantemente intentando hacer que el creyente se mire a sí mismo y esté constantemente considerando su propia realidad. Anteriormente os dije que para mortificar el pecado, ¿qué es importante, hermanos? La introspección. ¿Os acordáis? Bueno, pero hay que tener cuidado con eso. La introspección es necesaria, pero puede llegar a ser peligrosa, dependiendo también del carácter de cada uno. Hay personas que por naturaleza tienden a ser muy hacia adentro y hay otras que son demasiado hacia afuera. Hay hermanos que les tienes que decir, hermano, considérate, evalúate, ¿no? Porque siempre están contentos, pero nunca evalúan su real condición. Pero hay otros hermanos que están el tiempo entero considerándose hacia adentro y viendo la realidad de su propio pecado. Y a ellos, hermanos, muchas veces el diablo los lleva a la duda y a la frustración. Por eso los antiguos puritanos decían, mira, por cada mirada hacia adentro, 100 hacia afuera. Por cada mirada a la realidad del pecado, 100 a la cruz de Cristo. Ahora sí, amén, amén. Segundo lugar, Satanás nos recuerda la frecuencia en la que hemos caído en los mismos pecados. Lo mismo digo, hermano. Capítulo 14, página 28. Mirad lo que dice. Otra táctica del enemigo consiste en decirle a los creyentes que no son cristianos genuinos por ser tentados tan frecuentemente. Esto no es verdad. El ser tentados no es pecado. Todos los creyentes son tentados y las Escrituras indican que los mejores y más amados creyentes son los que más han sido tentados por Satanás. Pero dejadme ir un poquito más lejos de lo que dice aquí Thomas Brooks. Hermano, la Biblia nos habla de tal cosa como el pecado recurrente. Lo vemos en la vida de Abraham, por ejemplo, en el caso de la mentira. Lo vemos en la vida del apóstol Pedro, por ejemplo, en el caso del temor de hombres. Él cae tanto antes como después de Pentecostés en este pecado. En el caso del apóstol Pablo, la única razón por la que él no caía en pecados recurrentes es la gracia de Dios que le otorgó un aguijón para que su orgullo no prevaleciese en contra de él. O sea, sin eso, Pablo no lograría ni siquiera vencer ese elemento pecaminoso de su alma. Hermanos, existe tal cosa como el pecado recurrente. Entonces tú me puedes preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el inconverso, entre pecar y vivir en la práctica del pecado? Hermano, pecado recurrente y vivir en la práctica del pecado son dos cosas distintas. Vivir en la práctica del pecado es vivir sin mortificar el pecado, sin arrepentirse de él y además llegar a disfrutar de él. El pecado recurrente es estar en medio de la batalla, es sudar, es llorar, es arrepentirse, pero tristemente muchas veces tropezar más de una vez en la misma piedra. Y hermano, eso no ocurre en alguna medida a todos nosotros, especialmente con pecados de carácter. Todos nosotros tenemos lucha y muchas veces tenemos que arrepentirnos del mismo pecado. Pero si no hemos entendido el Evangelio, la suficiencia de la sangre de Cristo, la perfección de su justicia a nuestro favor, y no estamos bien arraigados en esas realidades, claro, el diablo se va a aprovechar del pecado recurrente para llevarnos a dudar de nuestra salvación.
Y cuando eso ocurre, hermano, entramos en un declive. Vamos hacia abajo. Y paradójicamente va siendo cada vez más difícil vencer ese pecado. ¿Sabes cuándo nosotros estamos firmes en el Evangelio y en la gracia y en la obra de Cristo y caemos en pecados recurrentes? Rápidamente somos capaces de confesar, de levantarnos y de seguir adelante. Y seguir creciendo en el Señor. Amén. Así que sí, hermanos, tristemente de este lado de la eternidad existe tal cosa como pecados recurrentes, pero el creyente es llamado a arrepentirse de él, pedir perdón, levantarse y crecer un poquito más a cada día. Amén. No darle oído al diablo. No dar oído al diablo. Hermanos, en tercer lugar, Satanás dirá a los creyentes que las evidencias que muestran de ser salvos son débiles y falsas. Esto es muy, muy interesante. Satanás te va a decir, mira, tú tienes fruto, pero ¿sabes el fruto que tienes? ¿Qué te voy a decir? Justillo. Justillo, ¿sabes? No. Aquí estoy hablando a verdaderos creyentes, a la tentación del diablo de hacer que verdaderos creyentes duden en su salvación, que quede esto claro. Pero le va a decir, mira, el fruto, tendrás que ver, hay una medida, pero tú y yo sabemos que es tan débil y tan torpe. Hermanos, ¿qué es lo que Satanás está queriendo hacer? En primer lugar, está queriendo presentarte una visión del fruto que no es real. De este lado de la eternidad, el fruto siempre será parcial. Quiero decir, debe ser real, pero nunca será completo. El fruto del Espíritu es el amor. Amor, y a partir del amor todo lo que le sigue. Hermanos, ¿quién ama perfectamente en este lugar? Pregunta, si la seguridad de tu salvación descansa en el fruto del amor, ¿quién puede estar seguro en este lugar? Pero la tentación de Satanás es querer llevarnos a apoyar nuestra confianza última en el fruto de la salvación. El fruto de la salvación es un elemento necesario para la seguridad porque debe hacer. Pero la seguridad última no reside en el fruto, sino en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Hermano, una obra objetiva, consumada, terminada hace 2000 años atrás, con el último y gran Adán, en ese pacto eterno que el Padre hizo con el Hijo. Ahí está nuestra seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca en el fruto, en Cristo en último análisis. Otra tentación del diablo para hacernos dudar de nuestra salvación es: Satanás hará que los creyentes piensen que Dios está en su contra porque los trata duramente. Dice Thomas Brooks, Satanás quiere que los creyentes piensen que Dios está en su contra y que les está tratando duramente. Satanás quiere que crean que debido a que su vida resulta difícil, Dios no los ama. Oran y le piden a Dios algo, pero no les contesta o les responde negativamente. Esperan recibir algo bueno, pero terminan siendo desilusionados y se sienten defraudados. Se esfuerzan por obedecer a Dios, pero luego sus sueños son frustrados. Entonces comienzan a pensar que Dios no se preocupa por ellos. Hermanos, este es un tema serio. Es fácil hablarlo en frío, pero cuando hay sufrimientos agudos en la vida, eso se complica. Pero un ejemplo de la Escritura en este sentido es el Salmo 73, que considero varios de los aquí presentes lo conocéis, ¿no es verdad? El salmista entra en una crisis al contrastar su vida con la vida de los mundanos y los impíos. Ellos viven lejos de Dios, pero las cosas le parecen ir francamente bien. Pero yo, que estoy esforzándome por seguir los caminos del Señor, lo único que encuentro es castigo, es disciplina, ¿no es verdad? Y entonces sus pies casi tropiezan a causa de esa realidad. ¿Os acordáis esa tentación a Jesús en la cruz? Si eres hijo de Dios, ¿no? Desciende de ese lugar. Si eres hijo, Él no te trataría así. Baja de ahí, solventa ese problema. Muy bien, hermanos. Remedios contra la duda de nuestra salvación. Remedios contra las dudas de nuestra salvación. Algunos ya los dije, pero los voy a ir citando para afianzar y golpear un poquito más. El primero, los creyentes deben recordar una y otra vez que son salvos por solo Cristo. Si bien el fruto debe estar, este no puede ser el fundamento último de nuestra seguridad. Nuestra seguridad descansa en la obra objetiva y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, Romanos capítulo 5, versículo 1, Isaías 43, 25, 2 Corintios 5, 21. Por lo tanto, en primer lugar, hermano, para no dudar de tu salvación tienes que mirar a Cristo y seguir todos los días mirando a Cristo. En segundo lugar,
Los creyentes deben considerar las realidades de los pecados recurrentes en la vida de los santos en la Escritura dentro de la obra progresiva de la santificación. El hecho de que seas tentado muchas veces en el mismo pecado y a veces hasta que tropieces en esas realidades y tengas que pedir perdón y volver a levantarte hace parte de la experiencia cristiana. El Señor te promete crecimiento, debes luchar, debes seguir avanzando, pero hay determinadas formas de pecado, hermano, con las que tendrás que luchar hasta el final. En tercer lugar, los creyentes deben recordar que se encuentran bajo la disciplina del Padre, de modo que las cosas difíciles que les sobrevienen en la providencia de Dios tienen un buen propósito. Ellas no indican que no son hijos, sino todo lo contrario. En Hebreos aprendemos, ¿no es verdad? Hebreos capítulo 12, que el padre que ama al hijo lo disciplina, ¿no es verdad? Por lo tanto, el hijo que es amado por el Señor pasa por las disciplinas del Padre. Capítulo 14, página 28, dice: las pruebas y tentaciones son parte esencial de la vida de cada creyente. De hecho, las tentaciones pueden convertirse en medios de bendición. ¡Wow! Las tentaciones nos pueden enseñar el poder del pecado, nuestra propia debilidad, nuestra necesidad continua de ayuda de Dios. Las tentaciones no hacen daño a los creyentes si las resisten. Lo que les hace daño, evidentemente, es ceder ante ellas. Hermanos, es tan extraordinario cómo nuestro Dios soberano tiene la capacidad de utilizarse inclusive del diablo para promover el progreso y santidad de su pueblo. Es algo absolutamente fascinante. O sea, si Satanás nos tienta, nunca lo hace sin el permiso de Dios Padre Todopoderoso. Lo vemos en la vida de Pedro, por ejemplo, la verdad, del apóstol Pedro. Cuando Satanás quiso zarandear a Pedro, tuvo que pedir permiso. Y el Padre le dio permiso, porque el Padre quería tratar con pecados en el corazón de Pedro, que solamente podrían ser tratados a partir de un zarandeo que quitase muchas cosas de su vida y le llevase casi a caer. Realmente su fe no falló porque Cristo intercedió por él y se lo dejó saber. Yo he orado por ti. El diablo te va a zarandear, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y por cierto, cuando vuelvas, ¿no? Cuando vuelvas, pues pastorea, cuida a mis ovejas, ¿no es verdad? Y a través de esa tentación de Satanás que zarandeó a Pedro, que le hizo tropezar de manera agresiva, muchas formas de orgullo terminaron por irse de su vida y él llegó a ser un pastor extraordinario después de todo eso. Por lo tanto, hermanos, aún el diablo es utilizado para promover y hacer crecer nuestra santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarto y último lugar, hermanos, el diablo busca promover discordia entre los hermanos. Esta es una de las obras más habituales del diablo dentro de la iglesia. Esto ocurre de muchas maneras. Voy a citar algunas en términos prácticos que creo que todos conocemos por experiencia. La primera de ellas, dardos inflamados de unos contra otros. Hermano, ¿no te ha ocurrido, en términos muy prácticos y ahora reales, te despiertas por la mañana, no te ha dado tiempo ni siquiera de cepillarte los dientes todavía y te viene a la mente algo que te hizo fulano de tal hace 5 años? ¿Os ha pasado o no? Sí, os ha pasado, sí, os ha pasado. Hermanos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Hermano, nuestra lucha es real. Los dardos inflamados existen. Es el diablo. O sea, no te ha dado tiempo de masticarlo, no lo estabas hurgando, no has pasado el día anterior masticando esa realidad, que ya hablaríamos en otros términos. No, tú estabas acostado. Tú te acabas de despertar y viene ese pensamiento. Y de repente ese pensamiento inflama sentimientos de rencor, que hace tiempo que no estaban ni ahí. Hermano, eso es Satanás. Y si además te empiezas luego a condenar y a pensar que deberías llamar al hermano para pedirle perdón y recordar todo aquello, ya la vas embarrando del todo. O sea, lo único que hay que hacer es levantar el escudo de la fe y decir: Señor, tu perdón sobre mí. Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús y en su autoridad, yo perdono a ese hermano. Y dejar eso atrás. ¿Sabes? Es el creyente que crece en el conocimiento de la Escritura y en el discernimiento espiritual, es capaz de discernir esas cosas y reconocerlas rápidamente. Y cuando eso ocurre, uno puede responder con habilidad. Pero cuando no, eso te viene, ni te entera, lo deja entrar y luego pasas el día muchas veces magullando, masticando esa realidad y ella va envenenando verdaderamente el alma. Son dardos inflamados del enemigo unos contra otros.
Tenemos que reconocer que eso ocurre. Segundo lugar, juicios improcedentes o hipersensibles. Cuando tú vas a la iglesia y la hipersensibilidad referente al prójimo, ¿no es verdad? Me miró de esta manera, habló de esta manera. Seguro que si me miró de esa manera es porque está pensando de mí no sé qué, no sé cuál. Hermano, ¿qué está detrás de todo eso? La acción satánica. El diablo intentando proyectar esa realidad e intentando traer divisiones dentro de la iglesia. Y debemos reconocer eso y morir a eso. Y decir, Señor, morir no, resistir a eso. Y decir, Señor, no quiero que esos pensamientos ganen terreno en mi corazón. Juicio improcedente, hipersensible, raíces de amargura, falta de perdón. El diablo está por detrás de celos, envidias, rivalidades. ¿Y qué decir, hermanos, de la difamación y el chismerío? Esa es una de las armas más eficaces del diablo para destruir a una iglesia e inclusive a una iglesia saludable. El hecho de estar hablando unos de otros en ambientes o de modos que no proceden. ¿Cuáles son los remedios para lidiar con todo eso dentro de la comunidad, dentro de la iglesia local? Pues nada, algunos que Brooks cita y me parecen bien importantes. El primero de ellos, la centralidad del Evangelio en nuestras relaciones. A mí me gusta, hermanos, decir en la iglesia que debemos aprender a ver a nuestro hermano bajo la óptica de Cristo. Así como yo he sido perdonado y justificado por Jesús, yo me relaciono con el otro bajo la mediación de Jesucristo. Como si Jesús estuviese en medio de nosotros dos. No me relaciono con Él de manera inmediata, en función de lo que Él es o deja de ser, sino a partir de esa obra mediadora de Cristo. Así como el Padre me recibe a mí a partir de Cristo, yo debo aprender a relacionarme con los demás de ese modo. Y de todos modos, cuando uno está de verdad bebiendo abundantemente del Evangelio, el propio Evangelio va a hacer que uno tenga un concepto de sí mismo, de su propio pecado como siendo siempre superior al del prójimo. ¿No es verdad? Eso es así. Cuando el Evangelio cuaja de verdad en mi corazón, yo siempre me voy a ver en una situación más pecaminosa que la de mi prójimo, y por lo tanto voy a ser mucho más apto de perdonar, de ser paciente, de estar pendiente en ese sentido de guardar las relaciones. Hermano, la centralidad del Evangelio en nuestras relaciones es importante. Cristo me ha perdonado a mí, ha perdonado a mi hermano, su justicia nos viste, por lo tanto puedo ser ampliamente favorable aún a pesar de sus muchos pecados. Segundo es el fruto del amor, el fruto del amor. La palabra del Señor nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Hermanos, cuando el Espíritu del Señor nos está llenando del amor de Cristo, cuando el corazón está bebiendo de esa fuente, desde luego tenemos la capacidad de pasar por alto muchos pecados y de romper con la hipersensibilidad que nos caracteriza. O sea, hay muchos pecados que debemos confrontar, pero seamos honestos, hermanos, la gran mayoría de ellos los debemos pasar por alto, ¿no es verdad? Hacerla del torero. O sea, el creyente en sus relaciones, en el hogar, en la iglesia, hay cosas que no puedes pasar por alto, hay cosas que las debes confrontar. Pero cuando estás bebiendo el Evangelio, cuando el amor de Cristo está llenando tu corazón, tú pasas por alto la gran mayoría. No me miró así, no hablo en esos términos. No es que seas tonto, no es que no te des cuenta, pero pasas por alto, hermano. Pasas por alto. Porque Cristo está obrando en tu corazón. El amor de Cristo está obrando de maneras profundas en el alma. Y finalmente la iglesia tiene que estar viviendo en una constante dinámica de confesión y arrepentimiento. El creyente debe habituarse a pedir perdón y perdonar. Eso es parte de la vida cristiana, parte de ser iglesia. Parte de ser iglesia es tener que hacer... un hogar no puede funcionar si de manera muy habitual la esposa no pide perdón al marido, el marido a la esposa, hijos a padres, padres a hijos. Y en la iglesia pasa lo mismo. Cuando el Evangelio está operando, ¿no es verdad? La boca de Satanás es acallada. ¿Por qué? Porque el pueblo está constantemente confesando, pidiendo perdón, reconciliándose. A este respecto dice Thomas Brooks en el capítulo 16, el creyente humilde es el que puede ver el mal de su propio corazón y puede ver el bien que Dios está realizando en otros.
Lo voy a repetir, esto es tan poderoso, tan sencillo, pero tan importante. Mira lo que dice: el creyente humilde es el que puede ver el mal en su propio corazón y puede ver el bien que Dios está realizando en otros. Si los creyentes fueran más humildes, estarían menos propensos al orgullo, que es el arma principal que el diablo utiliza para dividirlos. A fin de cuentas, lo que divide a verdaderos creyentes por una razón que no procede no es otra cosa que el orgullo. Amén. Qué fuerte. Me gustaría, ¿puedes poner la próxima diapositiva? Sí, la conclusión por ahí. Eso es, muy bien. Mira esta imagen, qué bonita. Para ir concluyendo, luego quiero abrir un espacio para preguntas de todo lo que hemos hablado, para que podamos compartir. Mira qué potente es esta imagen, hermano. Aquí tenemos la imagen, ¿lo veis? Los dos pies pisando a la cabeza de la serpiente. El primer pie, ¿cuál es? El de Cristo. El segundo, ¿cuál es? El de la iglesia. En Romanos se nos dice que en breve el Señor aplastaría a Satanás debajo de nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Lo bueno de esta batalla, hermanos, es que la victoria ya es nuestra. Jesucristo ya la ha conquistado a nuestro favor. Es la firme garantía de que al final todos y cada uno de los suyos llegarán hasta el final. Habrán vencido esta batalla y reinarán con Cristo para siempre. Así que, hermanos, tomemos estas armas y vayamos a la guerra. Amén. Vayamos a la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, quería abrir un espacio. ¿Tenemos tiempo para eso? ¿Tenemos tiempo? Para preguntas. Si hay algunas preguntas que estén por ahí de cualquier cosa que haya compartido, que diga, pastor, explíqueme mejor esto, ahonde un poco más en esta cuestión. Como estamos en un taller, es un buen momento para poder hacer eso. Y con libertad, si la hay, podéis decirla. Y las que pueda respondo y las que no, oramos y seguimos estudiando la Biblia. Sí, hermano. Ajá. La tentación y la prueba caminan de la mano verdaderamente. O sea, cuando somos tentados estamos en alguna medida siendo probados. Entonces podríamos decir que ambas realidades confluyen en ese sentido. O sea, al ser tentados estamos siendo en alguna medida probados. Sí, está operando una prueba de nuestra fe, ¿no? La fortaleza de la fe está siendo probada a partir de la tentación en ese caso. Sí, bueno, buenísima pregunta. Sí. Gloria al Señor. Amén. Lo es. A ver. ¿Alguna pregunta, hermano? Venga, lanzaros. Aprovechar. En realidad, si una pregunta puede ser por una de dos razones. Siempre me gusta la primera, ¿no? Lo han entendido todo. Y la segunda, no han entendido nada. Pero bueno, yo escucho al Señor. No, pregunta, hermanos, ¿tenéis alguna cosa que queráis o si no, a luchar? Si no, termino con oración. Sí. Oramos, hermanos, y ponemos cerramos con esta oración y ya paso a los pastores. Padre, queremos agradecerte por darnos, Señor, herramientas en esta batalla, darnos armas para luchar. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos. Gracias por el Hijo. Gracias por la obra consumada del Hijo a nuestro favor. Y porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, en este peregrinar incierto, en lo que se refiere al hombre, tú nos has provisto de una roca, de un lugar seguro.
Gracias porque podemos mirar al Hijo y en ese lugar encontrar la victoria y el descanso. Y gracias también, Padre, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por la obra del Espíritu ayudándonos a entender la Biblia, ayudándonos, Señor, a asirnos de estas herramientas que tu palabra nos da, Señor, y ciñendo nuestras manos para el combate. Yo quiero orar por mis hermanos, Señor, amados hermanos tuyos, míos, que tú has plantado en este lugar, hijos tuyos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú sigas adiestrando las manos para la batalla y que al salir de este lugar, Señor, para enfrentar el combate en todos los ámbitos en los que tú les has puesto, ellos puedan ver, Señor, una victoria cada vez mayor. Podamos ver, Señor, mi propia vida, una victoria cada vez mayor contra Satanás. Señor, te alabamos por tu victoria, te alabamos porque tú has pisado la cabeza de la serpiente. Ayúdanos, Señor, también ahora a ver cómo, Señor, tú nos das la gracia de vencer. Oramos y agradecemos, Padre, en el nombre de